canción. Dame un corazón. Wow. Ese es mi deseo. Jesús oró por nuestra unidad. Jesús oró por la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. El Señor oró en Juan 17. La oración más larga que tenemos en la Biblia de Jesús fue Juan capítulo 17, donde Jesús oró que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno, que estuviéramos perfectos en unidad. Para hacer eso, mis queridos hermanos, tenemos que hacer esto. Yo quiero hablarles, conversar con ustedes un ratico esta mañana acerca de minimizar las contiendas. Es muy fácil ser contencioso, es muy fácil discutir, es muy fácil pensar que siempre tenemos la razón. Y quiero que sepan que aunque tengamos la razón, no debemos de ser contenciosos. Como vamos a ver en esta mañana, Dios nos manda a ser diferentes. Dios nos manda a no tener un espíritu, una actitud contenciosa. ¿Y cómo aplico yo esto? Si usted estaba aquí el domingo pasado, yo quiero nada más que darle un pequeño recordatorio, hacer un muy breve repaso de esa figurita que puse en las pantallas el domingo pasado. Si me la ponen ahí, por favor, Luis. Y si recuerdan esto, hablamos de que ahí la cruz a la izquierda es Jesús. Jesús hace 2000 años, Jesús era Dios hecho hombre. Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo. Jesús se incorporó en un cuerpo humano y nació de una mujer, de una doncella virgen. Dios cumplió al pie de la letra el milagro que 700 años antes predijo el profeta Isaías. El Señor les va a dar una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació hace 2000 años. Nació el Hijo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús nació. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra nos regaló, además de su persona, mis hermanos, nos regaló, ya Dios nos había regalado, Dios nos había bendecido con el Antiguo Testamento, 39 libros que revelan la historia de Dios y de lo que Dios ha venido haciendo de los tiempos de Dios, desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento. Pero vino Jesús y Dios nos dio el Nuevo Testamento, 27 libros más, con la historia de Jesucristo, primero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de Jesús, su nacimiento, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, posteriormente su misión la cumplió, lo condenaron, lo sentenciaron, murió en una cruz, lo sepultaron en un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado anteriormente, y a los 3 días aquel sepulcro quedó vacío. Jesús resucitó, la piedra fue removida. Tremenda verdad histórica esa. Pero antes de morir Jesús dijo unas palabras y utilizó una palabra por primera vez. Allí miren la crucecita que representa a Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él, porque Jesús es la roca de nuestra salvación. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese era un misterio, esa era una verdad que no se conocía en el Antiguo Testamento. Primera vez
que aparece la palabra iglesia en la Biblia, aparece en Mateo 16, 18, en la conversación entre Jesús y Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La segunda cruz con ese círculo. Esa es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia que Jesucristo fundó, que esa es la columna y el baluarte de la verdad. Eso dice el Nuevo Testamento. La iglesia, Pablo le llama la casa de Dios. En este momento la casa de Dios en este mundo no está en el templo de Salomón. La casa de Dios es donde hay creyentes que son propiedad de Jesucristo, donde mora el Espíritu Santo. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. La iglesia es de Jesucristo y ese círculo representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia, no esta, mis hermanos, cada iglesia donde se proclama, cada iglesia cristocéntrica, cada iglesia bíblica que ha existido, que existe y que existirá, es donde está el Señor. El círculo de la derecha es el que yo quería ilustrarles. Desde el año en que Jesucristo murió, 2000 años, un poco más de 2000 años, hay iglesias por todo el mundo. ¿Cuántas hay? Ni sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando los discípulos, cuando el Señor, antes de irse, antes de ascender, le dijo el Señor a ellos, les voy a dar, ustedes van a recibir poder. Y ustedes tienen una misión nueva. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Jesús nos dio las instrucciones, las órdenes, ir y hacer discípulos por el mundo entero. Le dijo a los discípulos cuando le dijeron, Señor, resucitaste, ya vas a restituir el reino de Israel. Y el Señor les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, a ustedes no les toca saber lo que Dios ha reservado para su propio conocimiento nada más. Pero les voy a decir lo que ustedes van a recibir. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, de eso hace 2000 años y los cristianos han sido obedientes al mandato celestial y el Señor ha llenado el mundo, todos los continentes, todas las islas, todos los lugares donde hay personas, ahí hay un grupo de cristianos. Serán poquitos, serán muchos. Lo cierto es que usted y yo tenemos esperándonos en esas multitudes que leímos esta mañana en Apocalipsis, tenemos esperándonos millones de hermanos nuestros, personas que recibieron a Jesucristo y que Jesucristo es su redentor y que hoy, como dice la Biblia, un verdadero cristiano cuando muere su cuerpo está ausente del cuerpo, pero está presente al Señor. Quiere decir que usted y yo tenemos en la gloria millones de hermanos nuestros, iglesias que hay y que han habido por el mundo entero. ¿Cuántas? Miles. ¿Cuántas hay ahora? Miles. Les cuento algo. En 1970, esa película que hicieron, que se llama The Jesus Revolution, era un grupo de cristianos que comenzaron pegado al océano en California, cuando hubo el famoso movimiento de un avivamiento espiritual en Estados Unidos, y lo hubo en California. Y esa película es la historia de una congregación dirigida por un pastor que se llamó, porque ya está con el Señor, él se llamaba Chuck Smith. Chuck Smith,
una iglesia y vieron tremendas cosas pasar en California. Esa iglesia allá en California se llamaba Calvary Chapel. Calvary Chapel, y es una fraternidad de iglesias. Esa iglesia que en 1970 empezó allí en algún lugar, creo que en Santa Mónica, en las afueras de Los Ángeles, una iglesia, 1970, 2025, ¿cuánto? 70, 55 años. ¿Saben cuántas iglesias hay en el mundo? Calvary Chapel, una iglesia, 1970. Hoy hay 1500 iglesias Calvary Chapel regadas por el mundo entero. Esa es una iglesia. Multipliquemos eso por todos los movimientos, las iglesias de las asambleas de Dios, de los discípulos de Cristo, de los bautistas, presbiterianos, metodistas. Hay etiquetas de iglesia que yo ni sé sus nombres, pero un día los hermanos, eso, olvídese de la etiqueta, olvídese de la etiqueta. El Señor dice que los que son de Él sabe quiénes son. Olvídese de la etiqueta. Nosotros necesitamos confiar de que el Señor está en control de todo y que conoce el Señor a los que son suyos. Dice nuestra Biblia, dice eso. Y Dios, en vez de nosotros empezar a buscarle peros y buscarle crítica a las etiquetas que no nos gustan porque no es la nuestra. Yo les estoy hablando de la voz de la experiencia. Yo he sido una víctima de esa mentalidad y Dios me ha cambiado, me ha transformado, me he tenido que arrepentir, me he tenido que quebrantar, porque aquí la única Coca-Cola que hay en el desierto se llama Jesucristo. La única. El único. La única superestrella no es esta iglesia, ni aquella, ni esta, ni la de allá, ni la de allá. Aquí en la 107 Avenida yo no sé cuántas iglesias hay. A ver, déjeme decirle, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis en la 107 Avenida. Empezando por la 8 calle y llegando hasta allá, hasta la 90 y pico de calle. Mis hermanos, lo cierto es que nosotros tenemos que dejar de ser, tenemos que minimizar ese espíritu contencioso. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Eso, ahí está usted y estoy yo. Pero hay gente que usted ni conoce. No los conocemos. En 2000 años, ¿cuántas iglesias, cuántos grupos de cristianos hay regados por el mundo entero que el Señor ha tenido sus testigos y su testimonio en el mundo entero? Hay iglesias con todas las etiquetas que usted se puede imaginar. Dicho sea de paso, le quiero decir esto. Cuando nosotros damos, no estamos mirando la etiqueta de la gente. Si es un hermano en la fe, le vamos a dar, los vamos a bendecir, porque Dios, como dijo Gerardo hoy, nos ha hecho cabeza para bendecir a otros. Hay gente que tiene mucha necesidad, muchas iglesias que tienen mucha necesidad. Nosotros no lo podemos hacer todo, pero algo sí podemos hacer. Y que Dios nos ayude. Y una cosa que sí podemos hacer es hacer que muera en nosotros lo más posible, minimizar lo más posible ese espíritu de contienda. Yo tengo que decirle que a mí me encantaba contender con la gente que opinara diferente a mí. Yo dirigía un grupo de jóvenes hace muchos años. Tenía un grupo, un ministerio juvenil, y yo le decía a los muchachos, eran muchachos de high school, yo le decía, óiganme, si en su familia, si ustedes conocen a alguien que va a su casa, que los visita, que le va a enseñar la Biblia, y esa persona le dice tal o más cual o tal o esto, y está enseñándole eso, llévame a mí, porque yo quiero tener una conversación delante de tu familia con esa persona y mostrarle que la Biblia dice diferente. Me encantaba, yo pensaba, estoy contendiendo por la fe.
Así que yo conozco bien lo que es tener el espíritu contencioso. Y yo creo que Dios me ha cambiado. Y yo quiero que Dios lo cambie a usted también. Esta iglesia es una de cientos de miles. ¿Quién sabe en las cosas que estamos equivocados? Dios lo que quiere es que estemos más y más llenos de amor y que discutamos menos. No quiere decir que no tenemos una opinión y una convicción y un criterio, pero necesitamos aprender a tolerar a otros. Y si Dios en su misericordia permite que otros vean una verdad que no han visto, pues amén. Y si no, ese problema es de Dios y no es nuestro. Yo quiero que pensemos en eso. Quiero darles varios versículos para mostrarles que la voluntad de Dios es lo que yo les estoy diciendo esta mañana. Primero, Luis, si me puedes poner segunda de Timoteo, capítulo 2, comenzando con el versículo 23. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice a Timoteo, Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. No discutas, no seas un discutón. Óiganme, los cristianos en el primer siglo, si tenían alguien con quien discutir, no era solamente con los paganos, era con los judíos, que opinaban que ser cristiano allí en Israel era ser hereje. Acuérdense que Pablo perseguía, encarcelaba y promovía la muerte de algunos cristianos simplemente porque él consideraba que los que estuvieran promoviendo a Jesucristo como el Mesías eran herejes, y los herejes se merecen la muerte. Si había posibilidad de contender por la fe, era allí en Israel. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, Timoteo, desecha, miren, Pablo tenía teléfono, está llamando a Timoteo ahora. Qué interesante. Mira, a ver, Timoteo, apaga el teléfono, anda. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Deséchalas. Las cosas, y yo les quiero decir esto, mis hermanos. Nosotros necesitamos hacernos expertos en las cosas más importantes. Les doy la fórmula que yo trato de utilizar. En las más importantes, unidad. Les voy a decir cuáles son las más importantes, en mi opinión, dentro de un ratico. En las más importantes, unidad. En las que son un poco menos importantes, libertad. Porque miren que hay círculos, miren que hay iglesias, y en todas, ¿qué nos debe unir? En todas las cosas, dice la Biblia, hagan todas las cosas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En las más importantes, unidad. En las un poco menos importantes, libertad. Y en todas, caridad o amor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que lo que va a hacer es que van a engendrar contiendas. ¿Y por qué debemos de hacer eso? ¿Por qué Timoteo debía seguir las instrucciones de revelación de Dios para él? Versículo 24, Luis, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo debía desechar las contiendas? Por la misma razón que tú y yo debemos desecharlas. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? No debe ser contencioso. Esa actitud contenciosa, esa actitud de siempre querer defender nuestro punto. Nosotros podemos conversar con amor. Nosotros podemos conversar y tratar de comunicar lo que creemos con hermanos que tal vez no lo ven exactamente como nosotros, pero lo cierto es que al final de cuentas, ¿quién es el único que puede hacer que alguien que vea algo y lo entienda? Dios. ¿No es Dios el que te ilumina a ti para tú entender algo que antes no entendía? Nada más que Dios lo puede hacer en ti, en mí y en otros. El siervo del Señor no debe ser contencioso, al contrario. ¿Qué debe ser? En lugar de ser contencioso, ¿qué debe ser? Sino, ¿qué? Amable para con ¿cuántos? Con todos.
el Señor sabe que no todo el mundo te cae bien. El Señor sabe que no todo el mundo es plato de tu preferencia. Pero el Señor quiere que tú y yo, llenos del Espíritu Santo, seamos amables para con todos. Aptos, capaces para enseñar, sufrido, porque el amor es sufrido. Sufrido es que es paciente. Y cuando alguien no lo ve como lo vemos nosotros, ¿qué hace la persona? Espera y ora. Cuando alguien no vea tu punto, dale tiempo al Señor. Ora. El arma más potente que tú y yo tenemos es la oración, porque la oración es el músculo que mueve el brazo omnipotente de Dios. Y lo que tenemos que hacer cuando alguien está trabado y no ve lo que le estamos diciendo, es orar. Créanme que Dios tiene todas las herramientas. Dios tiene todos los recursos para que alguien vea lo que necesita ver. Así que necesitamos ser amables para con quienes, para con todos, con los que podríamos contender. Apto para enseñar, sufrido. ¿Qué más? El último versículo. ¿Cómo debemos corregir a otros? Con mansedumbre. Corregir a los que se oponen. Por si quizás, lean eso bien, quizás, no está garantizado, quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso es quizás. Quizás. Les cuento. Dios me está enseñando esto poco a poco. No que sea fácil. Hay veces que tengo que morderme la lengua. Un domingo, después de una reunión como esta, estaba aquí. Ese domingo enseñé yo cosas que yo creo. El Señor viene, el rapto de la iglesia, la tribulación, 7 años horrible del juicio de Dios sobre la tierra. Pero ahí después viene Jesucristo y viene a liberarnos y viene a implantar su reino, el reino milenial de Cristo. Todo lo que hablamos este miércoles pasado. Y yo hablé todo eso. Yo no sabía toda la audiencia que estaba aquí. Pero óiganme, con la velocidad como si fuera un resorte, salió una persona del asiento y venía, pero con una velocidad, yo estaba parado aquí, pero venía con una velocidad tremenda. Se paró delante de mí. Una persona que yo conozco, pero no le conozco profundamente. Pero esa persona estaba descubriendo que yo creía algo, que esa persona, que quién sabe los años que lleva en otro de esos círculos cristianos, le enseñaron completamente diferente, y salió y oyó aquello. Y vino para acá y se paró y me dijo, yo espero que no te ofenda lo que te voy a decir. Así empezó la conversación. Yo dije, aguántate que el viaje es largo. Yo no creo nada de lo que tú has dicho porque y me llevó desde el rapto hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Me paseó de arriba abajo. Y yo dejé que hablara, no le interrumpí en ningún momento. Wow. Dios es grande. Dios es muy grande. Créanme que Dios es muy grande. Dios es muy grande y muy poderoso. Óigame. Y yo le dije, terminó de hablar. Wow. Se limpió el pecho conmigo. Y yo le dije, yo sé que lo que yo he hablado hoy, hay muchos grupos cristianos
que no creen así, y es un tema de controversia entre cristianos. Y es posible que yo esté equivocado y que tú tengas la razón. Por ahí va bien la cosa. Y le dije, pero también es posible que la equivocada seas tú. Usted sabe cuando usted agarra el gato y viene el automóvil y le encandila los ojos y usted nada más que verlo. Y es cierto, yo puedo estar equivocado y usted también, pero tal vez otras personas pueden estar equivocadas y usted estar en lo cierto en algo. Aquí no hay nadie que sea infalible, el único infalible es el Señor. El único infalible es el Señor. Todos los grandes oradores y los grandes maestros que están en el internet son tremendos hermanos y aman al Señor, pero cualquiera puede estar equivocado. Cualquiera puede estar equivocado porque el único que no se equivoca. Puede haber un autor de libro que haya escrito 50 libros y que sea tremendo autor y tremendo inspirador y una persona que ha enseñado y que ha escrito libros, etcétera. Pero el único que está siempre en lo correcto es el Señor. Por eso nosotros creemos, mis hermanos, que la Biblia es la única fuente de autoridad. La autoridad final para usted y para mí en asuntos de fe o de práctica es la palabra de Dios, la Biblia. No hay más libro fuera de la Biblia. El que le diga a usted, no, porque este libro, dígale, no es este libro, es este libro. Este está aquí único, este está en la cabeza y este puede que... No hay nadie, ni un hombre, ni un autor, nadie que esté a la par de la palabra de Dios. Esa es una verdad por la que esa sí no es negociable para mí. Y espero que no lo sea para usted tampoco. Así que, mis hermanos, lo cierto es que ahí es donde debemos vivir nosotros. Ahora, óiganme bien, contiendas y problemas, óiganme. Si algunos de ustedes han estado siguiendo mi estímulo de que leamos todos el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es lo que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la vida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y acto seguido el libro de los Hechos es cómo los cristianos bajo el poder del Espíritu Santo hicieron todo lo que Jesucristo les mandó que hicieran. Y el libro de los Hechos, que nada más que ocupa 30 y pico de años de historia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, en esos 28 capítulos solamente transcurrieron 30 y pico de años de historia, y en esos 30 y pico de años usted ve a los cristianos llevando a cabo el mandato del Señor. 30 y pico de años, ¿cómo hicieron las cosas? ¿Qué pasó? Mis hermanos, ahí es donde vemos la vida de la iglesia. La iglesia original, la iglesia histórica es la iglesia del primer siglo, es la iglesia del libro de los Hechos. Y quiero que sepan, por si usted piensa de que los cristianos discutimos mucho en el siglo XXI. No, los cristianos siempre han tenido motivo de contienda. Yo leyendo, que he estado leyendo y me leí el libro de los Hechos recientemente, en el capítulo 6, le voy a dar varios capítulos, en el capítulo 6 dice que hubo tremenda queja en los hermanos que vivían en Jerusalén, porque los que eran de descendencia griega se quejaron que los apóstoles tenían preferencia por los que eran de extracción judía, y a la hora de repartir ayuda económica le daban más a los que eran cristianos de extracción judía que a los que eran de extracción griega. Y los griegos se quejaron y los apóstoles dijeron: este error tenemos que corregirlo y nosotros no debemos dejar de estar ocupados en la oración y en el ministerio de la palabra para servir mesas. Vamos a busquen entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, a quienes encarguemos de que tengan esto bien organizado. Y ahí es la primera vez que se escogieron 7 diáconos, Hechos 6, pero fue producto de una queja.
los cristianos estaban ahí en queja. Pero esa no es la única. En Hechos capítulo 11, en el capítulo 10, el apóstol Pedro, Dios se le apareció, le dio una visión y le dijo: viene a buscarte un hombre, ni preguntes, vete. Primero Dios le dio la visión de aquel lienzo lleno de animales. Y Pedro dijo: Señor, oyó una voz que decía: mata a Pedro y come. Y Pedro le dijo: Señor, no, yo jamás he comido un animal inmundo. Y el Señor le respondió la voz que oyó y le decía: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. ¡Wow! Y esa visión, ese sueño, ese éxtasis lo tuvo 3 veces. Y con la misma el Espíritu Santo le dijo: te vienen a buscar porque tengo a alguien que quiero que le hagas llegar la verdad de la salvación. Y era un soldado romano que se llamaba Cornelio, a quien Dios se le había aparecido. Dice que era un hombre temeroso de Dios y que ayudaba mucho al pueblo judío. Lo ayudaba monetariamente, era un centurión romano llamado Cornelio. Y Dios se le reveló en sueño y le dijo: manda a la ciudad de Jope, a tal lugar, que hay un hombre allí que se llama Pedro, mándalo a buscar, que él te va a decir el camino de la salvación. Él va a venir. Y Pedro fue, y Pedro entró en casa de una familia gentil, que eran gentiles, no eran judíos. Cuando Pedro regresa, dice que los hermanos que estaban en Jerusalén estaban bravísimos con él, contendiendo: ¿cómo es que tú entraste en casa de un gentil y comiste con el gentil? Si a nosotros nos es prohibido comer con los gentiles, ni entrar en su casa podemos. Oigan eso, cómo estaba el prejuicio en Israel. Y eran hermanos en la fe, pero eran judíos. Y Pedro le dijo: hermanos, Dios me dio una visión 3 veces. Y cuando llegué allá, el hombre me contó que Dios le había dado un sueño y que yo le iba a llevar la verdad. Y cuando fui y le hablé de Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre ellos igual que sobre nosotros. ¿Quién era yo para decirle que no a Dios? Cuando los hermanos en Jerusalén oyeron aquello, empezaron a pensar: así que Dios tiene a otra gente con otra etiqueta diferente. Era gente con una etiqueta diferente. Eso fue en el capítulo 11. ¿Saben lo que pasó en el capítulo 15? Pablo y Bernabé habían salido a evangelizar a Asia. Y allá dice que fueron unos judíos. Esto lo pueden leer, Hechos capítulo 15. Y que allá fueron los judíos y le dijeron a estos hermanos: eso de creer en Cristo no es suficiente. Tienen que circuncidarse, número 1. Y número 2, tienen que guardar toda la ley de Moisés para ser salvos. Y dice que cuando Pablo y Bernabé oyeron a aquellos judíos, cristianos, pero eran judíos que estaban todavía judaizados y no sabían que Dios tenía un plan, una etiqueta diferente para las iglesias que no fueran judías. Cuando Pablo y Bernabé oyeron aquello, que había que circuncidarse y que guardar toda la ley de Moisés, cuando ellos lo que habían predicado era justificación por la sangre de Cristo nada más. Dice que tuvieron una discusión no pequeña. Miren qué elegante el Señor. Para decir que tuvieron tremendo sal para afuera. Una discusión no pequeña. ¿Cómo habrá sido eso? Debe haber sido eso tremendo. Una discusión no pequeña, nos deja dicho el Espíritu Santo. Una discusión no pequeña. Y fue tan grande que dijeron: para Jerusalén vamos. Cuando llegaron a Jerusalén y empezaron a contar, allí todo el mundo tenía una opinión diferente porque todos allí eran judíos. Una tremenda contienda. ¿Por qué? Porque había una etiqueta diferente que Dios le estaba poniendo a los cristianos que no fueran de origen judío. Dicho sea de paso, óigame bien, hay hermanitos hoy en día. Nosotros apoyamos judíos mesiánicos, israelíes mesiánicos, que antes eran de la religión judía y ahora han recibido a Jesús como su Mesías y eso está pasando en Israel. Pero de este lado
hay personas que se enamoran tanto del Antiguo Testamento que son gentiles que están judaizando. Se visten con los flecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es su etiqueta. Ellos piensan que están en lo correcto. Y bueno, uno piensa, Dios a nosotros que no somos de extracción judía, no nos puso esa etiqueta ni nos puso a vestirnos como si fuéramos judíos. El Señor nos liberó. Y como cantamos hoy, somos libres en Cristo. Pero hay de todo en la viña del Señor. ¿Y para qué vamos a discutir? ¿Qué ganamos discutiendo? Contendiendo. No, hombre, no. Lo que podemos hacer es orar. Cuando alguien nos habla, Señor, dame luz a mí o dale luz a esta persona. Porque también nosotros nunca debemos de estar cerrados a aprender cualquier cosa que Dios quiera. Le voy a decir cuáles son las cosas importantes, mis hermanos. Dicho sea de paso, ¿sabían ustedes que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión hablando de contender? Pablo y Bernabé, compañeros en el evangelio, compañeros en sufrimiento, que el Espíritu Santo los escogió a los dos. Sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo preparado para ellos. Cuando Pablo dijo, vamos a volver por segunda vez a visitar a los hermanos, Bernabé dijo, claro, vamos, mi hermano, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo le dijo, ¿a Marcos? No, si en el primer viaje Marcos nos dejó abandonados, se rajó, se le aflojaron las piernas por allá. No, pero Pablo, Marcos ha reconsiderado, se ha arrepentido de habernos abandonado. Vamos a llevarlo esta vez para animarlo. Probablemente el que estaba en lo correcto era Bernabé, probablemente. Y Pablo dijo, no, nos abandonó, ese no se ganó los galones para ir con nosotros esta vez. Pablo, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, léanlo, está en Hechos capítulo 15 al final. Dice la Biblia así, oigan esto, que hubo tal desacuerdo entre ellos. Todo el problema, porque así somos los seres humanos, todo el problema es que vemos a Marco y el otro, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pues no voy contigo, pues vete por ahí. ¿Quién sabe para dónde lo mandó? Gracias a Dios que era judío, no era cubano, ¿verdad? Y se separaron. Así que mis hermanos, diferencias y contender es muy de humano, ¿no creen ustedes? Que Dios nos libre. Yo quiero tener el corazón abierto yo quiero tener mentalidad de reino. Yo quiero tener mentalidad de reino. Mis hermanos, yo quiero apoyar a todos, no importa la etiqueta con que venga, si es mi hermano en Cristo, ¿qué importa la etiqueta? ¿Qué importa las diferencias secundarias? No. Que Dios nos libre de eso. ¿Cuáles son las cosas importantes? En mi opinión, hay un solo Dios. Es más, vamos a empezar por lo más básico. Hay un solo libro que es la Biblia. La Biblia es la autoridad final. Hay un solo libro. Toda escritura es inspirada por Dios. Ningún otro libro se le da esa descripción. Pero Dios habla así de su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura, la Biblia es nuestra autoridad final en asuntos de fe y de práctica. De ahí en fuera todo lo demás es bueno, pero no puede compararse con la palabra de Dios. Amén. Esa es una verdad importante. Número 2, hay un solo Dios. ¿Me puedes poner ahí Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5? Miren lo que dice. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Para nosotros, para mí, como algo básico, fundamental, no negociable, es que Dios dice,
que Él es el único verdadero Dios. Que nosotros no debemos de hacernos imágenes ni tener dioses ajenos comparados al lado de Dios. Ese es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No honrarás ninguna de esos dioses, ni te inclinarás a ellos, porque yo, dice así Éxodo capítulo 20, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para mí hay un solo Dios, y lo dice el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No hay cabida para más nadie. Pero le voy a decir la tercera verdad que no es negociable. Es la segunda parte de este versículo. Hay un Dios y hay un solo. Hay un solo. ¿Cuántos hay? No dos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesucristo es Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Esta iglesia, nosotros somos cristocéntricos. Somos, por la gracia de Dios, queremos ser bíblicos y cristocéntricos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice mi Biblia y la suya, que es Jesucristo. Fue Jesús, no yo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por terceros ni por cuartos. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el puente? El puente se llama Jesús. ¿Cuál es el camino? El camino se llama Jesús. Tú y yo conocemos la verdad, podemos hablar la verdad, podemos entender la verdad, pero Jesucristo era la verdad personificada. No hay dos verdades, hay una sola verdad. La verdad de Dios está toda encerrada en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre. Entonces, esa es una verdad, en mi opinión, que es la que nos une. Si hay personas que no creen estas cosas básicas, entonces yo planto mi bandera y digo: quizás tú no eres mi hermano. Si tú no crees estas cosas tan fundamentales, ¿verdad? Pero miren la tercera, ¿cuál es? Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay una sola manera de salvarse. Hay una sola manera de salvarse. Hay una sola manera de salvarse, y es a través de Jesús y de su sangre. No hay dos maneras, no hay tres, no hay una y media. Hay una sola manera de salvarse, que es a través de Jesús. No hay otro nombre. Dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice: y no hay otro nombre. En Él hay salvación, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Nada más que hay un solo nombre, que es Jesús. Y hay una sola manera, que dice la Biblia, algo que hizo Jesús es lo único que nos puede salvar y darnos el perdón de pecados, que es que tú y yo seamos lavados de nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. Es la sangre de Jesús que Él derramó cuando murió la que nos puede lavar, porque la sangre de Jesucristo tiene un poder que no lo hay en más nada. ¿Y por qué? Porque Dios lo determinó así. ¿Cómo lo sabemos? Miren lo que dice la Biblia. Si me dan ahí Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice que Dios muestra su amor para contigo, para conmigo y para con todos los hombres, en que siendo nosotros aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Ah, yo malo, ¿Cristo murió por mí? Sí. ¿Cristo murió por ti? Sí. Siendo no bueno, Cristo no vino al mundo para salvar a los buenos. El bueno no necesita salvador. ¿Quién es el que necesita salvador? El malo. Pero miren lo que dice el próximo versículo. Este lo aclara más aún. Versículo 9. Mucho más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más de lo que acabamos de leer, estando ya, ¿cómo?
justificados por su sangre. ¿Qué es lo que nos justifica? Justificarse es exculparnos. Justificación es un término legal. Quien único puede justificar a alguien es el juez. El único que nos puede exculpar es el juez. Y aquí dice que tú y yo, porque Dios nos ama y porque Jesucristo murió, ahora nosotros ya justificados por su sangre. Cada vez que cantamos ese himno, estamos doctrinalmente correctos con algo importantísimo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Es solo la sangre de Jesucristo la que nos puede limpiar. Y cuando Dios ve que nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios mira la sangre preciosa de Jesucristo y dice: ese exculpado está, justificado está. Puso su fe en mi Hijo, su sangre, la sangre de mi Hijo lo limpia de todo pecado. Esta es una verdad, mis hermanos, no negociable en mi modesta opinión. Esto que les estoy diciendo son las verdades que son no negociables. Estas son las que nos hacen verdaderos cristianos. Ahora, estas son lo que yo le llamaría las cosas más importantes. En las más importantes, unidad, claridad, unidad. En las que son un poco menos importantes, las etiquetas, los asuntos secundarios. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos libertad. Tenemos que concedernos, tenemos que ser tolerantes unos con otros si vamos a tener mentalidad de reino. Ahora cuando vaya el grupo para Cuba, a repartir Biblias, oigan esto: en Pinar del Río hay un hermano que está haciendo tremendo trabajo. ¿Y cómo se llama su grupo? Se llama Ministerio Plantación de Iglesias en Casas. Ese es su ministerio. Te vamos a ayudar para que hagas eso. En La Habana tenemos hermanos Señor, ayúdame. Apoyamos iglesias con dinero. Me viene en un momento. Dejo La Habana a un lado. Sigamos. Santa Cruz del Norte. Hay unos hermanitos allí pentecostales, gloria a Dios, allá los estamos ayudando. Vamos para las villas, y en las villas hay iglesias. Están hermanos bautistas que están metidos en el campo. Están los hermanos de los Pinos Nuevos, que son pineros. Otro grupo que llegó a Cuba, producto de los presbiterianos, en algún momento en el siglo XIX. Allá los vamos a ayudar y ahí les vamos a dejar Biblia. Y siguen para Oriente y allí vamos a repartir Biblia a todos. Bueno, van a alquilar un camión a ver si se pueden llevar los cientos de Biblia, que hay que ir parando por toda acá. Por Ciego de Ávila me dijo Gerardo que hay unas iglesias. Mis hermanos, pentecostales, bautistas, independientes, los que sean, si son nuestros hermanos, vamos a bendecirlos. Que planten muchas iglesias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sigo recordando La Habana. Me vienen un ratico. No se preocupe que se los diré la semana que viene, pero eso me vuelve. Esos son ya unos fallos de la computadora. Son ya deslices de la cosa. Bueno, que Dios nos ayude. Un solo Dios, Jesucristo, es el Señor. La salvación por la sangre de Cristo. Creer en Jesucristo. Le doy un último versículo, Juan 3:36. Miren lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué va a ver? El que rehúsa creer en Jesucristo
va a haber, ¿qué cosa? La ira de Dios. El cielo es la esperanza nuestra. Estar con el Señor, tener vida eterna. Y el que rehúsa creer en Jesús, lo que va a recibir es la ira de Dios. Viene un día de ira y viene un día de castigo. Y eso, no importa que alguien lo crea o no, eso viene. Estas son las cosas importantes, mis hermanos. Fuera de ahí, ¿qué me importa a mí las etiquetas? Yo quiero amar a todos, no quiero tener un espíritu contencioso. Que Dios nos ayude. Yo les propongo esto para que usted lo considere. Es su decisión. Que Dios nos ayude. Les digo lo que le dijo Pablo a Timoteo. El Señor considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Amén. Sí, Señor. Y considera, mi amigo o mi amiga, una cosa: que Jesús te ama, que Dios envió a su Hijo a morir por ti, que Jesucristo murió y resucitó y derramó su sangre para que tú pudieras ser perdonado, conmigo también. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, dijo el Señor. Y si nunca lo has recibido, en este momento ábrele tu corazón y dile: Jesucristo, tengo necesidad del perdón porque tengo muchos defectos. La Biblia le llama a los defectos humanos pecado. ¿Qué cosa es pecado? Cualquier cosa que sea inferior a la moral de Dios. Todos somos pecadores. Pero Jesucristo vino para morir por nosotros, derramar su sangre para limpiarnos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Dile: Jesucristo, yo abro mi corazón, reconozco mi necesidad de salvarme y tú eres quien me puede salvar. Te recibo, sálvame, entra en mi vida y sálvame. Si lo haces de corazón, hoy el Señor te perdona, te da salvación. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que lo necesita, que lo haga esta mañana, que te reciba, que abra su corazón. Primero, que admita su necesidad, que admita que tiene pecado, que es pecador o pecadora, y que nuestros pecados necesitan ser lavados en la sangre de Jesús. Y que esa persona reciba a Jesús, Señor. Te lo pido. Amén. ¿Quién dice amén? Amén, que así sea, que así sea. Señor, gracias, gracias. Ensancha nuestro corazón y llénalo de amor y de comprensión y de paciencia. Ayúdanos a no tener espíritu contencioso. Danos mentalidad de reino, que tenemos suficientes problemas con nuestro enemigo para tirarle a nuestras propias tropas. Perdónanos, Señor, por haberlo hecho. Perdóname a mí. Perdóname mi espíritu contencioso. Hazme manso y humilde como tú, Señor, que me dijiste: ven y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Y haz lo mismo con cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Y Señor, te pido que le des entendimiento a cada uno de mis hermanos. Señor, que consideren lo que digo y tú dales entendimiento. Te lo pido esta mañana. Y te damos gracias. Gracias por la Biblia, Señor, que cuando todo lo demás falla, podemos abrir tu palabra y tu palabra nunca nos va a fallar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas en tu palabra. Yo te lo pido y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por estar aquí esta mañana. Que Dios les bendiga. No se olviden todas las actividades que tenemos. Que tengan tremendo día, tremenda semana. Que Dios les bendiga.